¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Jan Volcker. En este vídeo trataré de algunos aspectos del pensamiento de este filósofo, sobre todo centrado en sus contribuciones a la estética, la ontología, la política, la ideología y también su lectura crítica de autores como Hegel, Lacan y Badiou. Realmente Jan Volcker no es muy conocido en el ámbito filosófico español de forma general, aunque tiene unas contribuciones muy importantes a la filosofía continental, a la filosofía europea y a la filosofía mundial. Se puede afirmar que Volcker ha desarrollado una filosofía del arte como política ontológica del sujeto, y en el marco del pensamiento podemos decir que contemporáneo europeo, la figura de Jan Volcker destaca especialmente por articular con rigor y originalidad una reflexión crítica situada en la intersección entre ontología, estética, política y teoría del sujeto. Su obra, profundamente influida por autores como Hegel, Lacan, Badiou o incluso podemos pensar en Rancière, se orienta hacia una reconsideración radical, se podría decir, de la función del arte, la subjetividad y la política dentro del horizonte postmetafísico, evitando también los dualismos clásicos entre representación y realidad, forma y materia o forma y contenido, y teoría y praxis. De este modo, su investigación filosófica descubre nuevos aspectos de la realidad. Volcker no es un autor de sistemas cerrados ni de categorías normativas, sino un filósofo que se mueve con agilidad entre distintas tradiciones para producir un pensamiento comprometido con el presente, aunque nunca capturado por él. Su pensamiento no se presta fácilmente a simplificaciones y en este aspecto pues hay que decir que rehúye los atajos de la moda y también el populismo académico. Al contrario, busca en la ontología, como filosofía primera, un espacio para pensar de nuevo la subjetividad, el acontecimiento y también el arte como campos estructuralmente articulados. En este sentido, su filosofía es política no porque se pronuncie sobre los temas del día, sino porque va a la raíz de lo que significa hoy hablar de libertad, de comunidad, de verdad y de imagen también, entre otros muchos aspectos que él trata en sus obras, en sus libros, en sus exposiciones. Realmente su trabajo filosófico es una forma de pensar las condiciones bajo las cuales es posible la transformación del sujeto, también el surgimiento de lo nuevo y sobre todo la emergencia de una forma de arte que no se limite a representar el mundo, sino que realmente lo reconfigure. Desde esta perspectiva, el arte no es una decoración del pensamiento, como podría pensarse, sino su manifestación realizada en la propia realidad, encarnada, su puesta en escena, podríamos decir también, su testimonio sensible. El arte es en Volcker el lugar privilegiado para pensar la relación entre la forma y la libertad. Y de este modo se puede decir que integra ontología, forma y libertad. Una de las tesis fundamentales del pensamiento de Volcker es precisamente que la filosofía debe ser ontológica si quiere responder realmente a las condiciones que hacen posible la libertad humana, y frente a una deriva sociologista o culturalista que parece disolver toda referencia a lo real, Volcker en cambio sostiene que el pensamiento necesita un anclaje ontológico, es decir, una reflexión sobre lo que hay, sobre cómo hay lo que hay y sobre cómo eso que hay se estructura. Pero esta ontología no es una metafísica de lo dado, como se podría pensar en un primer momento, sino una ontología de la contingencia, de lo que puede ser de otro modo. Y esto también es clave para entender su pensamiento. Aquí se observa, además, la fuerte influencia de Alain Badiou, para quien el acontecimiento, por ejemplo, rompe con la lógica del ser, introduciendo de esta forma la posibilidad de lo imposible. Sin embargo, Volcker no adopta sin más la ontología del ser y el acontecimiento de Badiou.
más bien la reinterpreta a la luz de Hegel y Lacan, articulando de esta forma un pensamiento que concibe la ontología no como un sistema, podemos decir, cerrado, sino como una estructura abierta que se constituye en y por la relación con la subjetividad. Por tanto, también hay un cierto subjetivismo en su pensamiento, pero que está justificado por esa estructura abierta. En este punto se hace evidente que la forma ocupa un lugar central en la filosofía de Volcker. No hay libertad para él sin forma. La forma no es un límite exterior a la libertad, sino en realidad su condición de posibilidad. Ser libre no es simplemente romper con toda determinación, sino realmente lo que supone es asumir activamente la forma que nos constituye y transformarla desde dentro, y de esta manera la forma no es el enemigo de la libertad, sino en realidad su medio. Como se puede observar, es un pensamiento esteticista hasta cierto punto, y esta concepción dialéctica de la forma y la libertad proviene de su lectura de Hegel, a quien Volcker considera que no interpreta como un pensador del Estado absoluto, sino como un filósofo en realidad del proceso, y así es. Hegel es un filósofo del devenir, de la negatividad, de la historicidad del espíritu o de la razón. En Hegel encuentra además Volcker la matriz de una filosofía en la que el sujeto no es una sustancia, sino una producción, una autoconstitución a través del trabajo de lo negativo. La libertad es, en este marco, la relación activa del sujeto con su propia forma. Y desde este planteamiento o desde esta perspectiva, el arte como manifestación de lo verdadero, se podría decir, es algo clave para la filosofía. En la filosofía de Jan o de Han Volcker, el arte no es una actividad secundaria ni una simple ilustración de ideas. El arte es, en realidad, el espacio donde la verdad se da en forma sensible. Pero esta verdad no es una adecuación entre representación y objeto al estilo clásico, sino una experiencia que transforma el sujeto o que transforma al sujeto. Por eso el arte no se limita a, podemos decir, representar el mundo, como se podría pensar en una primera interpretación, ya que el arte interpela, desestructura el mundo, lo reordena, y en este gesto produce un sujeto nuevo, porque produce una serie de modificaciones, de cambios, de transformaciones. Volcker sigue aquí una tradición nueva, desde Hegel hasta Adorno, pasando por Rancière y también por Badiou. Pero, a diferencia de Adorno, por ejemplo, para quien la negatividad estética se define por su resistencia, podríamos decir, a la integración, Volcker, en cambio, cree que el arte no debe renunciar a la forma ni al pensamiento. Tampoco se alinea del todo con Rancière, cuya estética política insiste en el reparto de lo sensible como condición de posibilidad de la disidencia. Volcker, en este sentido, apuesta por una estética ontológica en la que la obra de arte no es solo un objeto o un efecto discursivo, sino una configuración ontológica, una forma del mundo que altera nuestra relación con lo real. Y de esta manera crea una nueva forma de entender la ontología. Esta visión del arte como instancia ontológica permite también pensar el arte como política sin reducirlo a un instrumento ideológico o a una práctica militante. La política del arte, para Volcker, no se mide, además, por su contenido explícito, sino por su capacidad de generar una subjetividad diferente y de abrir también un espacio nuevo de experiencia. En este sentido, el arte no es político por lo que dice, sino por lo que hace, fundamentalmente, porque la política es una actividad práctica, sobre todo, y no tanto teórica, aunque es verdad que existe la teoría política, por supuesto. En cuanto al psicoanálisis y la política del sujeto, es otro eje central en la filosofía de Volcker. Es la relación entre psicoanálisis y política.
De hecho, en este campo, su principal interlocutor es Jacques Lacan, cuya teoría del sujeto, como efecto del significante, le permite a Volcker pensar precisamente la subjetividad no como una identidad dada, sino como una estructura separada, escindida, inestable, determinada por una falta estructural. Y en este aspecto, todo esto supone también que el sujeto lacaniano no es dueño de sí, ni transparente a su deseo, es más bien el resultado de un conflicto entre el significante que lo representa, podríamos decir, también, y el goce que lo atraviesa. Volcker toma esta concepción y la proyecta en el ámbito político. No hay política sin sujeto, pero no hay sujeto sin división. Para él la política no es entonces la administración de lo dado, sino sobre todo la intervención en lo imposible, el intento de inscribir una verdad allí donde reina la lógica del capital o del consenso. Y en este sentido, pues su interpretación de la política diverge o es divergente respecto a lo que generalmente se entiende por política. Y además este sujeto político no es el individuo liberal ni el proletario mítico, sino una figura precaria, frágil, que se constituye en el acto mismo de interrumpir el orden simbólico. Aquí Volcker, por ejemplo, converge con Badiou, pero también podemos decir que se distancia. Para él la fidelidad al acontecimiento no puede prescindir del trabajo simbólico que permite su inscripción. No basta, por tanto, con proclamar una ruptura, hay que darle forma a esa ruptura, sostenerla, darle, por tanto, consistencia. Y de este modo, pues se puede decir que la política para Volcker no es una técnica ni tampoco una estrategia, sino una práctica ontológica de la realidad del ser, una intervención en la forma misma del ser social. Y el arte, como ya se ha visto, es uno de los modos privilegiados de esta intervención en lo real, en la realidad, porque permite experimentar y habitar una forma del mundo, entre otras muchas, que no se ajusta al régimen dominante, por ejemplo, de la visibilidad. Y, por tanto, todo esto son cuestiones, o todas estas son cuestiones que él desarrolla. También realiza una crítica de la ideología y de la función emancipadora de la forma. En varios de sus escritos, Volcker retoma el concepto, por ejemplo, de ideología no desde una perspectiva marxista tradicional, sino desde, podemos decir, una lectura más cercana al psicoanálisis lacaniano. La ideología en este marco no es solo un conjunto de falsas representaciones, sino una forma, podríamos decir, de gozar el poder, una manera de organizar el deseo dentro del campo simbólico. Por tanto, la crítica de la ideología no puede limitarse a desenmascarar errores. Debe transformar, podemos decir, el modo en que podemos decir las personas deseamos, en que la forma en que nos relacionamos con la ley y otras muchas actitudes que podemos tener, por ejemplo con la imagen, con el otro, etc. Y en este sentido se puede decir que la ideología moderna, según Volcker, consiste en naturalizar la forma dominante, en hacer pasar por espontáneo lo que en realidad es una construcción, y la estética contemporánea, en cambio, se puede decir, desempeñar una función emancipadora, sin duda, si logra romper precisamente con esta identificación entre forma y poder, entre sentido, se podría decir, y reproducción. Esto, por otra parte, no implica rechazar la forma, sino reinventarla, producir nuevas configuraciones. Aunque también hay que decir que estas nuevas estructuras de lo sensible realmente permiten pensar y vivir de otro modo. Y esto es algo siempre positivo en principio. Como se puede observar, se podría afirmar que la forma no es reaccionaria ni, podemos decir, tampoco progresista por sí misma.
De hecho, para Volcker lo que importa es cómo se articula, qué tipo de relación establece con el sujeto y con la verdad también, por supuesto, y Volcker defiende una estética que no caiga en la disolución posmoderna ni tampoco en el formalismo vacío, sino que asuma la forma como campo de lucha, como campo de invención, y de este modo la emancipación no consiste en abolir, se podría decir, la forma, sino en transformarla desde dentro, en producir también una forma que no sirva al poder, sino sobre todo a la libertad, como es natural, porque los hombres lo que quieren es ser libres, no estar dominados de forma injusta. El lugar del pensamiento supone el desarrollo de una filosofía como práctica situada, y en ese sentido una de las características más notables del pensamiento de Hans Volcker pues es precisamente su darse cuenta del compromiso con la filosofía como práctica situada frente a la neutralidad académica, por ejemplo, que aparece en movimientos, diríamos, filosóficos como el cinismo, por ejemplo, en esta escuela helenística de la antigüedad, o podemos pensar también en el cinismo posmoderno o en el relativismo posmoderno. Volcker insiste en que pensar es tomar posición y de esta manera intervenir en el campo del sentido, asumir las consecuencias de las propias tesis o afirmaciones, pero esta intervención no es moralista ni ideológica en el sentido vulgar del término, es ontológica y estética porque transforma el lugar mismo desde el que, podemos decir, se piensa. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.